placer llegar a sus hogares esta tarde, viernes 23 de enero del año 2015. Es un gusto compartir con ustedes este trabajo de conversar y analizar sobre la situación y la cotidianidad política y social del país. Cuánto gusto me da encontrarme con ustedes otra vez esta tarde. Parece que la mentira es el ancla de la autoridad monetaria y financiera del país. Solo saben mentir y no descuidan ni dejan pasar ningún escenario para tratar de meter una cuña, una manipulación aviesa, mentirosa sobre la realidad económica, financiera y monetaria del país. Miren lo que hace el Listín Diario de ayer jueves. FMI, economía de República Dominicana va muy bien. Eso dice el Listín Diario de ayer. ¿A quién están diciendo que dijo esto? Mírenlo aquí. Aquí abajo. Albert, mira, aquí. Ahí está la persona, el oficial, el funcionario del DNI, del FMI que dijo eso. Ahí está. Ese es el que dicen que dijo eso, el director del DNI, del FMI. Tengo el DNI en la cabeza. Pero como me están viendo, le va la cuña a ustedes del DNI que están siguiendo este programa ahora mismo. Pero en el periódico Hoy, de la misma fecha de ayer jueves, mira lo que dice el mismo hombre. Miren cuál es la verdadera información. El ejecutivo del FMI expresa inquietud por economía de América Latina. Es lo mismo que está en el Listín Diario. Señores, es lo mismo que está en el Listín Diario. Para que ustedes entiendan por qué cuando estamos insistiendo en la situación monetaria, en la situación financiera del país, que ustedes entiendan por qué estamos insistiendo. Porque aquí hay una serie de economistas corporativos, economistas que responden a grupos económicos, economistas que responden al Banco Central, que están siendo asistidos económicamente por el Banco Central. Ellos o parientes de ellos o personas cercanas a ellas cobran en el Banco Central. Tienen igualas otros con el Banco Central. Y están en los medios de comunicación diciéndole a ustedes todos los días que esto es una maravilla. Brasil, un país petrolero, una economía fuerte en América Latina. Miren lo que está haciendo Brasil. Lo que hacen los políticos verdaderos. ¿Qué está haciendo Brasil frente a los retos y desafíos económicos? Brasil aumentará impuestos a los combustibles y a los préstamos. Entiendan lo que estoy diciendo. Brasil, una economía mejor saneada que la nuestra. Una economía orientada políticamente. No una economía orientada por grupos corporativos como tenemos aquí. Brasil no tiene una junta monetaria, no tiene una mafia de junta monetaria que obedece a carteles privados. La junta monetaria brasileña diseña políticas en beneficio de su sociedad, en beneficio de su población. Aquí la Junta Monetaria diseña políticas a favor de grupos empresariales privados. Y es esa Junta Monetaria la que paga a todos estos periodistas y toda esta gente opinando, diciendo que esto es una maravilla. Brasil está colocando impuestos sobre los combustibles. Está subiendo los impuestos de los combustibles. ¿Por qué lo está haciendo Brasil? Porque tiene una enorme deuda y tiene un enorme déficit. Aquí estamos haciendo eso. ¿Qué decisiones políticas estamos tomando en el país? Más préstamos. Las economías que estamos haciendo en la factura petrolera, ¿a dónde la estamos colocando?
Los 2.000 millones de dólares que nos estamos ahorrando en la factura petrolera, qué bien social, qué bien económico, qué bien público estamos adquiriendo, qué bienes permanentes estamos construyendo con los 2.000 millones de dólares que nos estamos ahorrando en la factura petrolera. Pregúntenle al gobierno, ¿qué está haciendo con los 80 y tantos mil millones de pesos de ahorro? ¿Qué piensa hacer? ¿Cuánto va a desmonetizar de ese dinero? ¿Qué política estructural, qué estrategia estructural tiene sobre la moneda, sobre la economía dominicana con estos ahorros? Para protegernos de un choque que nos va a llegar, un choque externo, que nos llegará más temprano que tarde en ese año. ¿Qué estamos haciendo? Brasil se está preparando para cuando llegue el momento difícil, que si va a recibir un golpe, tenga los menores efectos posibles. Nosotros no estamos haciendo eso. Estamos haciendo todo lo contrario de lo que están haciendo las grandes naciones. Miren aquí este titular de este periódico. Lo que están haciendo, The Wall Street Journal de América, el titular. El fortalecimiento del dólar pone en aprietos a las empresas de Estados Unidos. La apreciación del dólar está poniendo en aprietos las mismas empresas americanas. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué estamos haciendo para cuando esa apreciación comience a provocar los efectos en la República Dominicana? ¿Qué estamos haciendo con unas empresas dominicanas endeudadas igual o peor que el propio gobierno? ¿Qué estamos haciendo? Repito, ya que hay empresas como Cementos Andinos en Pedernales que están despidiendo personas, que están suspendiendo trabajadores en Pedernales por ajustes. En la apreciación del dólar está poniendo en aprietos a empresas norteamericanas, a empresas dolarizadas, empresas de un Estado que está corrigiendo sus déficits y que está mejorando su economía. Por eso se está apreciando el dólar americano. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuando esto nos toque? Si las empresas americanas están en aprieto con la apreciación del dólar y la baja del petróleo, empresas que no dependen del gobierno como las nuestras, empresas que están dependiendo aquí de subsidios todavía para poder producir y de las operaciones que hace el gobierno para poder hacer las cosas y las extensiones y las facilidades que le da el gobierno para importar. Cuando nos llegue este momento difícil, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué estamos haciendo estructuralmente en la economía para mejorar o para anticiparnos a esto? ¿Qué estamos haciendo como país? Endeudándonos más, emitiendo bonos y despilfarrando los ahorros que podemos tener con los precios del petróleo. Los países sabios, los países que tienen políticos al frente, asumen las responsabilidades, los políticos. No actúan por clientelismo, no actúan por populismo, que es lo que estamos viviendo en la República Dominicana hoy. Puro populismo. Un gobierno entregado, rendido, claudicado, resignado en manos de los grupos corporativos del país. Por eso no aparece dinero por ninguna parte, porque todo el dinero lo tienen o funcionarios públicos o lo tienen esos grupos empresariales que han acogotado al gobierno de Danilo Medina. Soplan los vientos. Partido
Ayer me abstuve de comentar un titular que salió en el periódico El Día con relación al pacto eléctrico. Ayer me contuve y prácticamente me censuré. Le dije, no puedo tocar este tema así de suyo, porque qué dirá la gente, que me la he tomado, que me la he cogido con Rubén Bichara y con Danilo Medina en el tema eléctrico. Pues miren que no. Tengo que romper mi autocensura y tratar el tema porque ya vamos lejos. Tengo que entrar, porque ese debate no puedo sustraerme de él, no puedo soslayarlo. Este es el titular del periódico El Día de ayer y guardé silencio. Aguanté, me contuve, me censuré. Gobierno propone crear una nueva empresa eléctrica. Ese era el titular de ayer del periódico El Día. El titular de hoy, viernes, en la mañana, miren lo que me trae el periódico El Día. Insisten, me están provocando, tengo necesariamente que contraatacar. Gobierno propone quitar pago de EVES a las alcaldías. Oigan bien lo que estoy diciendo. Ayer el gobierno estaba proponiendo crear una nueva empresa eléctrica. Crear una nueva empresa no es una propuesta ni comercial ni industrial. Esa es una propuesta política. El gobierno no tiene por qué llevar eso al pacto. El gobierno no tiene por qué llevar a las conversaciones al diálogo sobre el tema eléctrico. No tiene por qué llevar eso para que decidan los empresarios y los comerciantes de la energía eléctrica sobre la creación de una nueva empresa. Porque esa es una decisión política, no una decisión comercial. No una decisión comercial, ni una decisión de la industria eléctrica. Esa tiene que ser una decisión del Estado Dominicano. El gobierno no puede sentarse con empresarios a crear una empresa eléctrica. Tiene que sentarse en el Congreso con los diputados y los senadores a crear una empresa eléctrica. No que la decidan ni que participen los empresarios. Porque crear una empresa eléctrica, ese es un asunto estratégico del Estado Dominicano. Ese es un asunto geopolítico del Estado Dominicano. Y el gobierno no puede ceder en su geopolítica al empresariado dominicano. Crear una empresa eléctrica es una decisión política, geopolítica y estratégica. Y no puede ser planteada desde el pacto eléctrico. Tiene que ser planteada desde la sociedad, desde los intereses generales de la nación, no desde los intereses privados de los empresarios. Me contuve ayer. Hoy vienen con el mismo relato. El gobierno propone quitar el pago de las EVES a los ayuntamientos. Está legislando, quitándole pago a empresas privadas, quitándole pago a empresas, a instituciones oficiales para favorecer grupos privados. Miren por dónde va el diálogo, ¿Y qué ideología política lleva el gobierno a sentarse a esa mesa? Estos son los trailers
son los avances. Son los avances de unas conversaciones puercas, cochinas, que tiene Danilo Medina con los empresarios. Repito, esos son los avances de una conversación puerca y cochina que tiene Danilo Medina con los empresarios. Para que ustedes entiendan de qué va el tema. Para que ustedes entiendan de qué va el tema. Para que ustedes entiendan de qué va este tema. ¿Por dónde va el gobierno? El gobierno va hacia la privatización de la privatización de todo el sistema. Repito, el gobierno lleva una orientación que busca privatizar la privatización y la privatización. En el 98 se privatizó. No, el gobierno ahora quiere privatizar el 98, privatizar el Acuerdo de Madrid y privatizar el 2014 y el 2015. Por ahí va el gobierno. Es peor lo que está planteando el gobierno en su vocación. Y por eso estamos advirtiendo a la población. ¿Dónde está la política, Danilo Medina? No sabía que te habías convertido en un gran empresario eléctrico de este país. Lo desconocía. Creíamos nosotros que teníamos un presidente político, teníamos un empresario político dirigiendo el país. Un hombre resignado, un hombre hipotecado en forma inmobiliaria y en forma sentimental con el sector privado de este país. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo plantearle a este país? Quitarle contribuciones oficiales a empresas privadas. ¿Cómo plantearnos una empresa eléctrica desde conversaciones con grupos privados, cuando no lo hemos hablado con un Congreso? Cuando no se ha discutido políticamente. Porque todo diálogo que tenga que implique, todo diálogo que implique el patrimonio público es en el Congreso que tiene que iniciarse. Toda propuesta oficial tiene que ser concertada con el Congreso. Para que Danilo vaya y diga allí, o Rubén Bichara, o sus voceros, vayan y digan allí, en esa mesa, que vamos a quitarle impuestos a las EDES, los impuestos, las contribuciones, los arbitrios que tienen que pagar los ayuntamientos, las EDES. Eso es el Congreso que tiene que decidirlo. Esas no son propuestas comerciales, son propuestas políticas. Y Danilo no puede tomar decisiones políticas ni hacer propuestas políticas si no la ha concertado con el Congreso. Tiene que dominarla, tiene que conocerla el Congreso. Porque el Congreso se puede convertir en este caso en un sello gomígrafo. Que lo que allí se apruebe, llevar al Congreso y al Congreso decir, corroboro. Porque es el patrimonio público lo que está en juego. Y Rubén Bichara, nadie eligió a Rubén Bichara para que haga el nombre de todos los dominicanos. Nadie eligió a Danilo Medina para que enajene el patrimonio público. Nadie ha elegido a Danilo Medina para que enajene, para que despoje al país de su patrimonio. Está equivocado, por más popularidad que tenga. Nadie le eligió a usted para que despoje al país de su patrimonio. Usted no está elegido para eso. Hay instituciones aquí que son las que tienen que decidir sobre esas cosas. Son las instituciones del Estado las que tienen que decidir sobre esas cosas. Y es una pena que tengamos el servicio de partidos políticos que tenemos hoy en el país. La decisión de una empresa eléctrica no puede estar pautada por empresarios. La decisión de quitarle arbitrios a los ayuntamientos para favorecer a empresas privadas no puede estar determinada por funcionarios públicos y empresarios. Esta es una discusión política y son decisiones políticas
que tiene que estar en el Congreso. Esa no es una discusión para el pacto eléctrico. Esa es una discusión para el Congreso. Son atribuciones del Congreso. Que el Congreso no quiera asumir su responsabilidad, esa es otra cosa. Pero aquí hay que respetar al Congreso, porque es el Congreso la mayor autoridad para decidir sobre el patrimonio público. Es el Congreso. Que lo sepa Rubén Bichara y que lo sepa Danilo Medina. Porque no voy a llamar la atención a los empresarios, porque ellos están para eso. Se sientan ahí para buscar la mayor ganancia posible. Y si encuentran socios gubernamentales que les den la corte, mucho mejor. Que les den la potestad, mucho mejor. Su capital es salvaje. Su capital lo que busque ganancia. Y si encuentran políticos que estén dispuestos a darle toda la ganancia que ellos quieran, ¿qué vamos a hacer? Es el país el que tiene que estar en guardia frente a esta nueva forma de despojar el despojo que ya se hizo. Por eso vamos a la derecha o al extremo, a la izquierda de la privatización. Vamos a privatizar lo que no se ha privatizado ahora. Lo que falta por privatizar lo vamos a entregar a los mismos ladrones, a los nuevos y a los viejos. Por eso soplan los vientos. del Partido de la Liberación Dominicana. Salía en el periódico El Nacional del miércoles esta declaración del coronel Fernández Valerio, el ex jefe de la Dirección Central Antinarcótica. Jefe de DICAM pide perdón a la sociedad. Hay otro titular de ese mismo periódico. Aquí está. Jefe DICAM no pudo probar, jefe DICAM no pudo justificar bienes. En esos dos temas quiero decir una sola cosa. Perdón, arrepentimiento son figuras importantes, nobles del ser humano. Perdón, arrepentimiento. Pero hablemos de la corrección. Hablemos de la corrección. Aquí hay un problema serio. Fiscales y ex jefes de la DICAM rechazan Vieran Tumbe para apropiarse de drogas. ¿Y de dónde y el dinero entonces? ¿Cómo lo consiguieron? Están pidiendo perdón. No pueden justificar los bienes que tienen. ¿Cómo consiguieron el dinero? Esos policías que devolvieron 5, 4 millones de pesos, ¿cómo consiguieron ese dinero? Si no hubo tumbe de droga. ¿Cómo consiguieron el dinero? Señora, hay un ex fiscal, uno de los que está sometido, apellido Suárez, que era policía, capitán de la policía, se hizo abogado, era la escolta de un político y el político lo sacó
de la policía y lo metió a fiscal. Repito, ahí hay un fiscal cancelado, apellido Suárez, déjame buscar el nombre, para dar el nombre completo. No, apellido Veras, Ramón Augusto Veras Castro. Ramón Augusto Veras Castro. Ese fiscal fue capitán de la policía. Ese fiscal, Ramón Augusto Veras Castro, era capitán de la policía, fue su último rango en la policía. Ese señor, un político, lo sacó de la policía y lo metió al Ministerio Público. Pregúntele a Radamés Jiménez cómo llegó a ser fiscal. Pregúntele a Radamés Jiménez, el encargado de asuntos jurídicos del PLD, cómo ese fiscal llegó a ser fiscal. ¿Quién se lo recomendó para que fuera fiscal? Veras Castro, ex capitán de la policía. Así es que hablamos aquí, Así es que hablamos aquí. Pregúntale a Radamés Jiménez, ¿quién se lo presentó para que lo recomendara para fiscal? Al ex capitán Veras Castro. ¿Quién se lo recomendó a Radamés Jiménez para que lo enganchara a fiscal? ¿Qué político del PLD? ¿Qué funcionario del PLD se lo mandó para que fuera fiscal? ¿Qué dirigente del PLD lo recomendó para fiscal? Para que ustedes entiendan por qué las cosas son como son. Aquí no hay nada casual. Todo está como el Chavo, fríamente calculado. Señores, lo que hay detrás de todo esto es la corrupción del poder político y social dominicano. Allá hay militares, jefes policiales, allá hay fiscales, o qué mejor dicho, abogados disfrazados de fiscales, que responden a intereses políticos, a los intereses privados, a esas mafias. Allá hay funcionarios policiales que responden a esas mafias que están enquistadas en la policía. Valerio no llega al DICAM por accidente. Valerio no llega. Valerio es parte de un clan policial. Lo que ha fracasado es un clan policial, un clan de militares y de policías ligados a Danilo Medina. Es un fracaso de los clanes que circundan a Danilo Medina. Pregunten de dónde viene esta jefatura policial. Que hay gente cercana a Danilo Medina que no querían este jefe de policía, que se lo advirtieron a Danilo Medina, que había tomado una mala decisión. Gente cercana de su confianza le dijeron que se había equivocado con esta perversidad de jefatura policial. Yo no estoy diciendo que el jefe de la policía se ha beneficiado de esto. Estoy diciendo que esta jefatura policial, este entramado, esta plataforma que dirige la policía, no contó con el apoyo de sectores del propio entorno del presidente. Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que ustedes están viendo
Todos estos sensacionalismos que están apareciendo en los medios de comunicación. Que una carta de Lionel a Quirino, que una carta de Quirino a Lionel, y que todo eso es para tratar de desviar la atención. Para sacar la castaña del fuego de esa jefatura policial. Todo esto es de la misma policía que está saliendo. Todo esto que ustedes están mirando de una carta de Quirino a Leonel Fernández tiene que ver con este caso del Dicán. Y esa carta sale de la misma policía. Esa carta de Quirino a Leonel sale de la policía y de ese entorno de Danilo Medina que tiene apoyado el jefe, que apoya al jefe de la policía. Es que sale esa carta de Quirino que puso a circular Holguín. Sale de un sector del entorno de Danilo Medina ligada al jefe de la policía, que auspicia al jefe de la policía. De ahí es que sale esa carta. La carta de Holguín. Sale de ahí. Para que ustedes entiendan por dónde camina la cosa. No estoy diciendo que no sea real o supuesta la relación de Quirino con Leonel. No estoy entrando en eso. Pido, en caso de que sea así, que me enseñen los cheques y que me enseñen los videos. ¿Por qué no piden mejor? ¿Por qué no sacan? Si están así, ¿por qué no pide ese sector de Danilo Medina? ¿Por qué no pide el acuerdo de Quirino con las autoridades federales norteamericanas? ¿Por qué no piden el acuerdo de Danilo, de Quirino con las autoridades federales norteamericanas? Si se quiere contribuir con la claridad y la transparencia del tema de drogas en este país. ¿Por qué no procura Danilo Medina y el entorno que está queriendo envirgarle esa carta entre Quirino y Leonel? Si se le quiere su servicio público al país, ¿por qué no buscan el acuerdo que lo puede hacer Danilo Medina? El acuerdo de Quirino con las autoridades federales norteamericanas. Porque en el 2004, en el 98, repito, en el 2004, en el 98, en el 2002, en el 96, en el 96, en el 98, cuando las elecciones de Elías Piña, las elecciones del Congreso del 98, el senador que salió por Elías Piña, amigo de Danilo Medina y amigo de Quirino, Quirino estaba más cerca de Danilo Medina que de Leonel Fernández y que de Hipólito. En el 98, en el año 2000, Quirino estaba más cerca de Danilo Medina que de Hipólito Mejía y que de Leonel Fernández. En las elecciones del año 2000, cuando Danilo Medina fue candidato presidencial, Quirino estaba más cerca de Danilo Medina entre el 98 y el año 2000 que de Leonel Fernández y que de Hipólito Mejía. Yo lo dije en una entrevista que me hizo a Cela María Lamarche en el año 2005, en marzo del 2005. Lo dije en este programa, pueden buscarlo. En el año 2000, repito, en el año 2000 y en el año 98, Quirino estaba más cerca de Danilo Medina que de Leonel Fernández y que de Hipólito Mejía. ¿Y pueden mentirme? ¿Por qué salió el señor Artiniega, senador por Elías Piña?
Pregúntenlo para que sepan. ¿Por qué salió Arciniega como senador por Elías Piña, que ha desaparecido de la política y del PLD? El señor Arciniega, que era el senador de Elías Piña. Fue igual que Roger Meri. Dio 60 jorrones y nadie más. Y no volvió a aparecer por ninguna parte, en ninguna estadística de la pelota norteamericana. El señor Arciniega estaba más cerca de Danilo Medina o de Leonel Fernández. Estaba más cerca de Hipólito Mejía o de Danilo Medina, el senador de Elías Piña. Para que entiendan lo que estamos diciendo, el tema de la droga en la República Dominicana es un tema de poder. No es un tema de partido, ni es un tema de policía. Es un tema del poder. Y van a los cargos públicos, a las jefaturas policiales, a las jefaturas de las Fuerzas Armadas. Los militares que están más cerca de los grupos de poder que circundan a los presidentes. Y a veces los presidentes no tienen conciencia de a quién esos grupos de presión que están en su entorno le están recomendando para que sean jefes policiales o jefes militares. Ese es el grave problema que tenemos con el DICAN. Y lo propio en los ministerios públicos. Ya les dije, no es un asunto de arrepentimiento ni de pedir perdón. Es un asunto de corrección política. El problema es la corrección política que no tenemos. El país no tiene corrección política. No tiene medios para controlar, repito, no tiene medios para controlar los sistemas culturales, los sistemas políticos, los sistemas democráticos de esta sociedad. Una sociedad que no tiene sistemas de controles culturales, sistemas de controles democráticos, sistemas de controles políticos, tiene problemas. Tiene problemas. ¿Por qué el 911 tiene que estar hablando de corrección en los partidos con las Nicolás y corrección en las iglesias con los judíos? Porque hemos perdido los sistemas de control de la República. Aquí un semáforo en rojo es igual que si estuviera en verde. La acera y la calle es la misma cosa. Un motor camina por la acera, una guagua camina por la acera, una guagua camina por la calle y camina por la acera como si fuera lo mismo. Y no le importa arrollar a toda la gente que esté en la acera, porque yo tengo que pasar. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, miren la primera plana de esta mañana del periódico Diario Libre. Es el final del comentario anterior. Para que ustedes vean lo que estamos diciendo. No, arriba, algo. 9:11. Los políticos y las iglesias deben controlar los ruidos. Lo que le estaba diciendo anteriormente. No es una vergüenza para un país que tenga que decirle a un político que no debe hacer ruidos. No es una vergüenza para un país que una institución del Estado tenga que decirle a las iglesias que busquen, que recuperen la solemnidad.
del rito cristiano o del rito religioso. ¿Dónde está la solemnidad del rito religioso? ¿Dónde está la mansedumbre del cristiano? ¿Por qué el cristianismo ha sido atraído en sus ritos y en sus alabanzas por la música de calle? ¿Qué ha pasado en el cristianismo que ha sido tragado culturalmente por la música de calle? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la política? Que la política ha sido tragada por la música de calle. Es fácil. La homilética, la dialéctica. En la política, la falta de dialéctica. Y en la iglesia, la falta de homilética. La iglesia no tiene pastores. La iglesia no tiene pastores. No tiene evangelistas. No tiene profetas. La iglesia perdió la profecía. La vocación profética de la iglesia se perdió. Por eso tiene que recurrir al ruido para darse a conocer. La homilética se perdió en la iglesia y la dialéctica se perdió en la política. Se perdió la dialéctica. La política no tiene dialéctica. Tiene que hacer ruido. Porque la política no convence, ni la iglesia convence. Y ese pastor, ese sacerdote, que con la palabra era suficiente, ese pastor, ese sacerdote, que con su palabra era suficiente, nunca olvidaré aquel mensaje del hermano Pablo. Aquellos mensajes del hermano Pablo que se oían en mi casa los domingos en la mañana. Un hombre de voz dulce, nunca ruidos. Los heraldos del rey, aquel cuarteto que tenía la iglesia, las iglesias evangélicas, que eran quienes cantaban, aquellos coros en las iglesias evangélicas, aquellos himnos de las iglesias evangélicas y de las iglesias protestantes, aquellas canciones, aquellos himnos en las iglesias católicas, aquellos coros católicos. Aquellos sacerdotes, un padre bello, por ejemplo, en la iglesia católica, con una homilética sin igual, un Juan Félix Pepén, un Vicente Rubio, ya esa homilética no está en la iglesia. Nos queda Ezequiel Molina, sin ruidos. ¿Dónde está un Jacinto Pérez? En la iglesia evangélica. Un Jacinto Pérez. Un Álvaro Vicioso Santini. Un Álvaro Vicioso Santini. ¿Dónde está en la iglesia? Un Samuel Cruz. Un Luis Thomas. ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están los reemplazos de esa gente en las iglesias evangélicas? ¿Dónde están los reemplazos de un Samuel Cruz Medina, de un Oser en Santiago? ¿Dónde está esa gente? Veo a los hermanos Dunker, que eran ministros evangélicos. Hay unos que son psiquiatras, Rafael. No veo esa gente. Esa homilética de la iglesia se ha perdido. Hoy tenemos ruido en las iglesias evangélicas y ruido en las iglesias católicas. Porque la homilética se perdió. Y en la política lo que tenemos es peor. La lucha se convierte en quien más potencialidad
mayor capacidad de ruido tenga. Quien tenga la mayor altura en el ruido es quien convence. Quien tenga mayor altura en el ruido es quien convence en la política y en la iglesia. La iglesia, mientras más ruidosa, mientras más reggaetón, está la iglesia popular. ¿Dónde está la fe cristiana? ¿Dónde está la hacienda? ¿Dónde está el oficio cristiano? ¿Dónde está la solemnidad? ¿Dónde está la solemnidad de la política? La política es un acto sublime. La política es honestidad, es mansedumbre. La política es pensamiento. Riñe con el ruido. La política es lo que evita la guerra, lo que evita el ruido, lo que evita la violencia es la política. La iglesia es lo que busca la paz justa, es la iglesia, lo que evita la confrontación entre los seres humanos. Y el ruido lo que hace es incitarlo, impulsar la violencia. Esa conducta violenta la tenemos porque la iglesia es violenta. Por eso hablo de los asuntos culturales. La iglesia es violenta hoy y la política es violenta porque sustentan sus propuestas en una música, en un ruido violento. Es que no lo estamos entendiendo. Es violencia lo que estamos promocionando desde las iglesias y desde los partidos. Usted quiere una cosa más violenta que una disco live. Usted sabe lo irritante que es una disco live y lo irritante que es un altavoz de una iglesia, de una gente diciéndole a otro, cosas que usted no quiere oír, que no le consultaron, que le imponen el ruido como profecía religiosa. ¿Dónde usted vio eso? ¿Dónde usted vio eso? Pero estamos globalizando el desorden como orden. El desorden religioso, el desorden de la fe, en la fe, la estamos glorificando como si fuera la sublimidad de la fe. Tiene que revisar la iglesia sus medios, tiene que revisarlos, porque la iglesia no es eso. El cristianismo no es eso. El cristianismo no creó valores, puso ejemplos. La grandeza de Jesús son los ejemplos. Busquen las parábolas. Es en las parábolas donde está la sabiduría cristiana. En las parábolas, no en los evangelios. Usted puede leer los evangelios. Busque las parábolas en los evangelios. En las parábolas Jesús dejó todo. Todo lo que es la cristología del Nuevo Testamento está en las parábolas. Busquen eso. Busquen las cartas de Pablo, por ejemplo, a Filipenses y a Tesalonicenses. Que ahí Pablo recoge lo que entendía Jesús de cuál era el comportamiento de un cristiano. Busquen en Filipenses y en Tesalonicenses. En las cartas a Tesalonicenses, ahí está lo que Pablo entendía, cuál era el comportamiento de un cristiano, cómo se comportaban los cristianos. Y en las cartas a Timoteo dice cómo tienen que ser los sacerdotes y los pastores evangélicos. Permítame cambiar de tema. Están gozando estos muchachos aquí conmigo, señores. No me van a dejar hacer el programa. Déjenme hacer el programa, señores. No estoy mortificando a las iglesias ni a los partidos, pero estoy en el deber desde la política
de señalar de eso, lo que es la cultura, cómo la cultura se transforma si no tenemos filtros para mirar y registrar esos altos y bajos que está teniendo la cultura dominicana. Y vuelvo a la cultura. Hablo de educación ahora. Dice un estudio que 2 de cada 3 bachilleres dominicanos se arrepienten de ir a la universidad. 2 de cada 3, o sea, el 66%. De cada 100, 66, 67 bachilleres se resisten de ir a la universidad. ¿Qué tienen que decir las autoridades del sistema de enseñanza dominicano? ¿Es competente el sistema de enseñanza? No, señores. Eso lo hemos dicho muchas veces aquí. Nadie tiene las malquerencias, ha cosechado las malquerencias desde un medio de comunicación que hemos cosechado nosotros, por decir esto, por anticiparnos, por decirle al país que la educación superior en la República Dominicana es un robo, es una estafa. Usted se gradúa de lo que no encuentra que hacer. Usted se gradúa de lo que no encuentra qué hacer, porque esa escuela está podrida, tan podrida que miren lo que están diciendo, Albert. Miren lo que están diciendo, ellos mismos están reconociendo. Mírenlo ahí. 20 maestros se formarán en ciencias y matemáticas. 20 en los Estados Unidos. ¿Y qué hacía ayer el ministro de Educación? Que necesitaban 400, 500 y solo están preparando 20. Miren la otra, ahí mismo, lo que dice la señora Teresa. Educación rechaza que se nombren maestros que no pasan los concursos. Señores, maestros que no pasan el concurso, que no pasan las pruebas, las evaluaciones, lo están nombrando por política. ¿Puede el sistema avanzar? ¿Puede avanzar el sistema? Miren, el presidente de la República inaugurando estancia infantil en Navarrete. Aquí está. Miren qué bonito. Pero señores, ¿qué van a meter adentro? ¿Qué van a meter adentro? ¿Qué personal van a atender esos cientos de niños? ¿Qué personal? Estancias, guarderías infantiles, 10 aulas. ¿Dónde está el personal en Navarrete? ¿Dónde está el personal en Santiago para atender a esos muchachos? ¿Dónde está el personal en Navarrete? ¿Dónde está el personal en Higüey? Ayer inauguraron una, antes de ayer, una en Higüey, el Día de la Altagracia. ¿Dónde está el personal para atender especialmente a estos niños que van a guarderías infantiles? Eso no es cualquier persona. ¿Qué universidad está preparando esa gente? ¿Dónde está el personal para esas guarderías infantiles? ¿Dónde está el personal? ¿Dónde están los programas para esas guarderías infantiles? ¿Dónde están los programas, señores? Díganme. O vengan aquí y tápenme la boca. ¿Dónde está el personal que debe atender a esta gente, a estos muchachos, a estos niños? Esa educación inicial. ¿Dónde está el personal de salud pública y el personal de educación para esta demanda que estamos creando? Nos veremos el lunes a las 7 de la mañana y les dejo con Enfoque Municipal y Julio Guerrero.